Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Badillo de la página Solo a Dios la Gloria. Los pretribulacionistas piensan que la tribulación y la ira de Dios son lo mismo. Por eso es que ellos dicen que la iglesia no puede pasar por la tribulación, porque Dios no puede desatar su ira sobre los cristianos. Pero están equivocados en el sentido de que la ira de Dios y la tribulación son dos cosas diferentes, no son la misma cosa. Cuando vemos los términos griegos para tribulación y para la ira de Dios, vamos primero a ver la ira de Dios. La palabra ira de Dios utilizada en el Nuevo Testamento, ira, es la palabra orge, que significa castigo, airarse, impulso, enojo. Y este enojo, este castigo de Dios caerá siempre sobre los impíos, no sobre la iglesia. En eso estamos de acuerdo con los dispensacionalistas y los pretribulacionistas. Los cristianos no somos puestos para la ira de Dios, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice Primera de Tesalonicenses 5:9. Lo que no estamos de acuerdo con los dispensacionalistas es decir que la tribulación es lo mismo que la ira de Dios, porque no es así. Cuando vemos el término usado para tribulación en el Nuevo Testamento, se utiliza la palabra clipsis. Y la palabra clipsis se define como tribulación, tribulaciones, aflicción, angustia. Y esta palabra es utilizada durante el Nuevo Testamento en un sinnúmero de ocasiones para hablar sobre momentos de persecución y aflicción entre los cristianos. O sea que los cristianos estaban pasando por persecución y aflicción durante la época neotestamentaria. Cuando nosotros entendemos ese contexto, podemos ver que la iglesia ha pasado, pasa y pasará por tribulaciones. Porque ese ha sido un tipo de situación recurrente durante toda la historia de la iglesia. Pasar por tribulaciones fue algo normal para los cristianos del primer siglo. Vemos a Pablo y a Bernabé diciendo en Hechos capítulo 14 versículo 22: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vemos en Romanos capítulo 5 versículos 3 al 4, el apóstol Pablo nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Aquí vemos que el apóstol Pablo nos dice que los cristianos deben gloriarse en las tribulaciones, deben regocijarse por las tribulaciones, porque las tribulaciones producen paciencia, prueba y esperanza. El apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 dice que él es copartícipe de la tribulación. Dice el Apocalipsis capítulo 1 versículo 9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. El apóstol Juan nos dice que él era copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que fue desterrado a la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, él estaba pasando por aflicciones, por tribulaciones, por persecuciones. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6 nos dice el apóstol Pablo: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3 nos dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto
estamos puestos. O sea que no podemos inquietarnos por las tribulaciones, les decía el apóstol Pablo, porque ustedes saben que para esto mismo Dios nos ha llamado. Sabemos que Jesús, cuando estaba en la tierra, le dijo a sus discípulos: seréis aborrecidos, seréis perseguidos por causa de mi nombre, seréis afligidos, seréis mis testigos. Palabra importante, la palabra testigo en el Nuevo Testamento se refiere a mártir, o sea que ustedes morirán por causa de mi nombre, seréis perseguidos incluso hasta la muerte. La iglesia pasará por la tribulación porque, de acuerdo a la historia universal, esta siempre ha sido la experiencia normal en la iglesia. Desde su surgimiento en el siglo I ha experimentado grandes persecuciones. Lo vimos con emperadores romanos como Calígula, Nerón, los mismos judíos, musulmanes y otros varios grupos. Y también en los días de hoy vemos cómo el Estado Islámico asesina a cristianos en el Medio Oriente, en África, en la India. Se estima que alrededor de 150 millones de cristianos son perseguidos alrededor del mundo. Estamos pasando por tribulaciones. Quizás en Occidente no se vea mucho esto. Quizás todavía tenemos libertades en Occidente donde podemos aún predicar el evangelio con libertad. Pero poco a poco esa persecución de cristianos llegará hasta Occidente. Y seremos coartados de nuestras libertades y seremos perseguidos por causa del evangelio, porque siempre ha sido así a lo largo de la historia, y aún en los días de hoy hay millones de cristianos alrededor del mundo que son perseguidos y están pasando por tribulaciones. La iglesia pasará por tribulación, y específicamente por la tribulación final, porque hay versículos bíblicos, o sea, la Biblia lo dice y respalda esta afirmación, como Mateo 24, 29 al 33, como dijimos en el pasado video, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 al 12, Primera de Juan 2, 18 al 22, Primera de Juan 4, 3, Apocalipsis 13, 17 al 10. Además de que en la época de la patrística, de los padres de la iglesia, los discípulos de los apóstoles, la creencia normal de la mayoría de los padres de la iglesia con respecto a la tribulación y a la escatología era que la iglesia pasaría por una tribulación final en los últimos días, que sería perseguida por el anticristo. Los padres de la iglesia eran post-tribulacionistas. Ninguno de ellos enseñó, predicó el pretribulacionismo, ni dijo que la iglesia sería arrebatada antes de la tribulación. Al contrario, ellos creían que la iglesia pasaría por la tribulación en los últimos días y sería perseguida por el anticristo. ¿Sabe? Por eso es que yo creo que la iglesia pasará por la tribulación, porque la Biblia lo dice, porque la historia lo demuestra, y es algo que no podemos negar. Una cosa es la tribulación, que la iglesia siempre ha experimentado, experimenta y experimentará, y otra es la ira de Dios, que eso la iglesia no lo experimentará. Los que experimentarán la ira de Dios serán los impíos, el anticristo y su reino. Ellos son los que serán castigados por la ira de Dios. ¿Sabe? La tribulación es una cosa y la ira de Dios es otra. Y la escritura nos dice que la iglesia pasará por la tribulación final, será perseguida por el anticristo, pero la ira de Dios será derramada sobre los impíos y sobre la bestia al final de los tiempos, y la iglesia será librada de esa ira al final de los tiempos. Esto ha sido todo por este video. Que Dios los bendiga y nos vemos en una futura ocasión, si así el Señor lo permite. Muy buenas noches.